Gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Felipe Mujica, secretario general del Movimiento del Socialismo Más. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Buenos días, gracias por invitarme. Interesantes temas que conversar, sobre todo analizar la nueva realidad de la relación de Colombia y Venezuela a partir de la ascensión de Gustavo Petro a la presidencia. Quisiéramos conocer su impresión acerca de cómo se manejarán estas relaciones entre los dos países. Tú sabes que antes de referirme al tema de cómo se pueden manejar las relaciones entre los dos países, yo he tratado de destacar algo que es sumamente importante para los venezolanos. Los colombianos, después de unos cuantos años... 214 años exactamente. Una versión son 214, hay otra versión que son un poco más cortos. Pero en definitiva, decidió la población colombiana producir un cambio en lo que es la orientación de sus gobernantes. Y lo más importante es que ese cambio se produjo utilizando el voto como instrumento de cambio y como instrumento de lucha. Esto lo destaco porque tú revisas todos los países de América, tanto la América Central como México y ahí para abajo toda América del Sur. Y te vas a conseguir que en esos países se han generado cualquier cantidad de cambios, gobiernos de derecha, gobiernos de centro, gobiernos de izquierda, y en todos el mecanismo siempre ha sido el voto. Nadie ha estado pendiente de la invasión, ni del golpe de Estado, ni de que te voy a hacer tal o cual cosa, o el vete ya, sino que han generado acuerdos políticos suficientes, y falta todavía Brasil, donde un gobierno claramente conservador seguramente va a tener que darle paso a un gobierno progresista como el que expresa Lula. Y esto es importante porque el único país donde los ciudadanos de alguna manera han renunciado a utilizar el voto es aquí en Venezuela. Es demasiado importante destacar, estamos a la vuelta de un par de años, una elección presidencial, donde claramente las encuestas indican que hay una mayoría en contra del gobierno y que si esa mayoría hace lo que han hecho todos los habitantes de América para producir cambio, que es votar, entonces se puede producir ese hecho. Mujica, disculpe que lo interrumpa, pero esta realidad de la región que usted está expresando y que se manifestó a través del voto y que tiñe el panorama de rojo, ¿no fortalece al gobierno ante el eventual proceso electoral del 2024? Eso tiene que ver con lo que vaya a ocurrir, ¿no? Porque por una parte es evidente que el discurso de Petro es un discurso donde él dice todas las cosas buenas que está diciendo, que va a atender todas las situaciones de Colombia, que va a ser un gobierno amplio, incluso creo que era hoy que iba a reunir con Duque y se ha venido reuniendo y hablando con todos los factores. Ojalá Petro, dentro de su comprensión de la política, mantenga ese esquema para que los colombianos se logren favorecer por ese gobierno. Colombia y Venezuela son dos países hermanos, son dos países en los cuales todos hemos vivido y hemos convivido de mil maneras. Los que están en la frontera, uno no sabe si son venezolanos, si son colombianos, simplemente están allí. Y nosotros, por experiencia, incluso personal, nosotros íbamos a Colombia, a Cúcuta permanentemente, en viajes o de disfrute, en viajes de paseo, o hacer compras en Cúcuta porque era mucho más barato que comprar en Venezuela. Eso después se invirtió, los colombianos venían a Venezuela. Todo esto te lo digo ¿por qué? Porque estos dos países tienen que restablecer, normalizar su situación. Y eso depende fundamentalmente de los cambios que produzcan los gobernantes. Es evidente que entre Maduro y Duque nunca hubo buenas relaciones. Cada vez que hablaba uno del otro, lo hacían de una manera tal que era imposible que ahí se pudiera pensar en que los países iban a hacer algún tipo de acuerdo. En el contexto de ahora, donde Petro ha dicho lo que ha dicho y Maduro ha dicho lo que ha dicho, pudiéramos estar en presencia de lo que aspiramos todos, que es que dos países hermanos se reencuentren, se pueda restablecer todo lo que significa en términos sociales, en términos económicos, en términos de solidaridad, en términos de encuentro, porque si eso se logra, ambos países van a salir favorecidos, no los gobiernos, sino los que vivimos en uno y en otro país, y a eso hay que apostar. Ojalá lo que hasta ahora viene siendo un discurso político, porque todavía Petro no se ha encargado formalmente del gobierno, se convierta en un hecho real y que signe no el sectarismo, no el izquierdismo, no un conjunto de cosas trasnochadas, sino que Petro se coloque a la cabeza de un planteamiento progresista,
amplio, donde la inversión privada cuente, donde la amplitud y la posibilidad de garantizar todo lo que hay que garantizar para que un país funcione, ellos puedan restablecerlo y se logre también algo que en ese país no se ha podido concretar definitivamente, que es la paz interna, que cese la confrontación violenta que han tenido los colombianos hace unos cuantos años. En ese establecimiento de relaciones en tantas dimensiones, el restablecimiento de relaciones consulares es importantísimo. ¿Qué va a pasar con los representantes de la oposición venezolana que están en Colombia? ¿Qué avisora usted que puede ocurrir en ese escenario? Bueno, eso forma parte precisamente de las nuevas realidades, que no solamente depende de Petro. Yo creo que está claro que todo eso que se hizo en Colombia, tratando de amparar una salida no electoral, un poco lo que estábamos comentando al comienzo de la entrevista, eso debe cesar. Lo que antes se amparaba en el gobierno de Duque, de la manera que lo hacía, y Duque formaba parte de toda esa narrativa que pretendía que las cosas se resolvieran no en Venezuela y con los venezolanos, bueno, ahora tendrá que darle paso a que las cosas sean de esa manera. Y los que estaban en Colombia utilizando las condiciones de gobierno que los ayudaban, que los favorecían, deben comprender, no para que tengan que ir, sino comprender que ese camino no va para ninguna parte. Es evidente que aquí fracasó el intento golpista, que aquí fracasó la abstención practicada de mil maneras, pero fracasó, y hoy es necesario que todos los que por una parte abrieron abiertamente la puerta de la abstención, en términos de partido, digan, yo no voy a eso, hasta aquí quedó eso. Y los ciudadanos que asumieron ese camino también deben decir, mira, no sigamos en esto, vamos a asumir el voto y vamos a tratar entre todos de producir los cambios que hay que producir en Venezuela, y eso por supuesto implica que esos que están en Colombia y que estaban dentro de un contexto diferente asuman que estamos en presencia de otra realidad. Esa realidad que usted define como otra realidad también supone una diferencia circunstancial en lo que sería la reanudación del proceso de diálogo. El día de ayer coincidieron en el foro de Oslo, en Noruega, Jorge Rodríguez en representación del gobierno y Gerardo Blay en representación de la plataforma unitaria. ¿Piensa usted que esto pudiera dar paso a que se reinicien las negociaciones, o usted cree que ya hoy no sea tan imperativo retomar el diálogo para el gobierno? Ojalá Gerardo y Jorge pudieran avanzar, porque no es la primera vez que se encuentran. Hace, creo que 2 o 3 semanas montaron una foto también donde estaban dándose la mano. Creo que era en Venezuela que tomaron la foto. Pero eso tampoco fue a ninguna parte. Ahora nuevamente hay otra foto. Hay un amigo, un viejo amigo, que me decía que lo importante era la foto. Y yo le decía, no vale, ¿cómo hace que lo importante es la foto? Lo importante es que se hagan las cosas. Entonces hay que salirse de la foto. Y ellos tienen la posibilidad, ambos, conjuntamente con otros factores, de asumir el diálogo como se ha dicho que hay que asumirlo. Primero, un diálogo entre venezolanos, que no esté al servicio del plan tal o cual de tal factor extranjero. Eso quiere decir que el gobierno de los Estados Unidos también tiene que cambiar su conducta política frente a eso. El diálogo podemos hacerlo en Venezuela y podemos hacerlo construido entre venezolanos. De todo este proceso que ha ocurrido desde el año 98 hasta hoy que estamos hablando tú y yo, el único proceso de diálogo que operó fue el que se produjo después del llamado Carmonazo, donde se hizo un diálogo amplísimo, lo coordinó un colombiano, vinieron factores externos que ayudaron, pero estábamos en Venezuela y estaba la iglesia, estaba Fede Cámara, estaban los partidos políticos, estaba la sociedad civil, estaba por supuesto el gobierno, y entre todos se logró soluciones que incluso terminaron de una manera que nadie la tenía prevista, que fue con aquel proceso de revocatorio donde Chávez participó y ganó. Bueno, ganó es una cosa distinta, pero sin embargo se sometió a consideración de los ciudadanos todo lo que había sido ese proceso de diálogo con ese revocatorio. Entonces, si esa experiencia la tenemos allí, si esa experiencia está al lado, si esa experiencia la construimos nosotros mismos, ¿por qué es que no podemos inspirarnos en la misma idea y aquí en Venezuela, ya que las cosas han cambiado, ya que no estamos en el mismo punto, ya que los sectores radicales hoy tienen menos influencia? Los sectores radicales de lado y lado, del gobierno y de la oposición, tienen hoy menos influencia para inducirnos por ese camino equivocado. Bueno, busquemos la manera de hacerlo aquí en Venezuela,
que es lo que seguramente daría resultados más o menos inmediatos. Mújica, yo creo que antes también lo hemos conversado entre nosotros, el tema de la necesidad del diálogo interno en la oposición venezolana. ¿Qué ha pasado en estos últimos días con este cambio de estrategia que debe plantearse la oposición venezolana con una nueva realidad en la geopolítica del país? La última vez que hablamos de ese tema, yo te señalé que así como está planteado el tema de la reconciliación y el diálogo entre venezolanos, porque eso se ha abandonado, desde el punto de vista de la oposición, lo primero que debía hacer, o que deberíamos hacer, para hablar en primera persona, los que estamos en la oposición, es dialogar y reconciliarnos entre nosotros. El diálogo no es una condición especial que tenga que ver con que estamos en Venezuela o estamos en Bolivia o en Nicaragua o donde sea. El diálogo es un hecho humano que los seres humanos descubrimos, inventamos para resolver los problemas de manera pacífica. Cuando uno pelea en la familia, cuando uno pelea con los amigos, cuando incluso uno tiene adversarios, bueno, siempre aparece la necesidad de conversar para resolver los problemas. Bueno, esta oposición venezolana hoy requiere más que nunca, por la condición en que está, asumir que su principal tarea es dialogar y reconciliarse, reconocer sus errores ante el país para que a partir de allí se le pueda decir al país, mira, nosotros que nos equivocamos, nosotros que hicimos estas cosas aquí hacer un mea culpa. Hacemos un mea culpa, un reconocimiento de nuestros errores y les proponemos este camino en conjunto. Yo estoy seguro que si nosotros llegásemos ahí, el país nos va a ver de una manera totalmente distinta. Y en eso hay que trabajar, independientemente de que la gente diga, eso no es posible, ese camino no me gusta, a mí no me gusta fulano, no me gusta mengano. Aquí hay gente que está dispuesta, o que estamos dispuestos para incluirme, a buscar la manera de encontrarlo. A lo mejor el camino no existe, como yo digo, tú quieres ir a La Guaira, tienes tres opciones. Te puedes ir por la autopista, te puedes ir por la carretera vieja o te puedes ir por el camino de los españoles, que es el viejo camino que va de la Puerta de Caracas allá a La Guaira. Bueno, uno lo tienes que hacer en burro, a pie, el otro lo puedes hacer en carro con todos los riesgos que implica la carretera vieja, o puedes agarrar tu autopista y ponerte en La Guaira en 10 minutos. Bueno, hoy tenemos que ver cuál de esos caminos es el que podemos escoger, porque está claro que los caminos del encuentro, de la posibilidad de hablar, de dialogar y a partir de allí reconciliar. Yo digo que, dicho de una manera práctica, aquí en Venezuela nos hace falta alguien que con un caso muy parecido a este, que fue el chileno, vivía en Venezuela y que se llamó Aniceto Rodríguez, que fue un chileno que vivió aquí, que favoreció la posibilidad con Carlos Andrés Pérez que la oposición chilena viniera a Venezuela y se reconciliaron y de aquí arrancaron. Bueno, a nosotros aquí en Venezuela nos hace falta conseguir un Aniceto o varios Anicetos que puedan ir propiciando esos encuentros, esas conversaciones y que permita que si yo tengo 5 años sin hablarte y tú no quieres saber nada de mí, pero sin embargo hay un tercero que te dice, mira, vamos para que ustedes hablen y se consigan, bueno, a lo mejor ahí comienza un proceso de reconciliación inédito que hasta ahora nadie ha intentado hacerlo de esa forma. Entonces hay que ponerse en eso porque el país necesita que haya una alternativa que tenga credibilidad, que pueda producirle esperanza a los venezolanos para que las condiciones de vida, no para que tal o cual político vaya, sino para que las condiciones de vida que hoy tenemos sean distintas y para eso lo que construyamos tiene que ser también incluyente porque tengamos en cuenta que el chavismo como tal va a seguir existiendo y que el chavismo puede perder la elección, pero va a seguir siendo un factor político que está allí, que tiene que contar con lo que viene en el futuro. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Felipe Mujica, secretario general del Movimiento del Socialismo Más. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti por la invitación y esperemos que sigamos hablando. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.